Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Brenda Santamaría, estudiante de octavo año de doctorado en medicina. Primero que nada, quiero agradecer por la oportunidad de estar participando y que los organizadores me han dado esa oportunidad de MedClass, Medical Life y Medicina Interactiva. Son páginas que por si no las siguen, síganla. Y también se pueden suscribir al canal de YouTube de MedClass, que ahí quedan grabadas todas las demás ponencias. En sí, esta presentación me he basado más que todo bibliográficamente en la pediatría de Nelson, 21ª edición, un poquito en el manual de Harriet Lane de pediatría y también de clases, porque me va a interesar que ustedes al final de este pequeño tema puedan tratar de calcular los líquidos endovenosos en pediatría. El contenido de esta presentación se va a basar recordando un poquito de la fisiología, los electrolitos principales. En este caso solo voy a retomar un poco sodio y potasio. No quiere decir que los demás son menos importantes, sino que ya hay otras ponencias que han explicado súper bien este tipo de electrolitos, el tema. Y por último, cómo calcular los líquidos endovenosos en pediatría. Comencemos. La composición de los líquidos corporales. Tenemos que retomar el agua corporal total. Esto va a variar en función de la edad. Los niños prematuros van a tener mayor agua corporal que los niños nacidos a términos. Durante el primer año de vida, el agua corporal disminuye hasta un 60% del peso corporal y esto se mantiene hasta la pubertad. ¿Por qué? Porque los hombres van a tener mayor contenido muscular y las mujeres van a tener mayor contenido de grasa. Y esto es lo que hace que el hombre siempre se mantenga en un 60% de agua corporal total y las mujeres a un 50% de agua corporal total. En este gráfico, tomado de la pediatría de Nelson, tenemos que en el eje de las abscisas tenemos las edades y en el eje de las ordenadas tenemos el peso corporal. Podemos ver que el agua corporal total va a ir disminuyendo conforme el niño vaya aumentando de edad hasta la pubertad, más o menos los 12 años, que ahí marca, por ejemplo, en los hombres, como decía, se va a mantener el 60%, pero en las mujeres al 50% por la grasa. El líquido intracelular va a aparecer disminuido en los primeros días de vida, pero posteriormente se va a ir poniendo a la normalidad, así como hasta en un adulto. Y el líquido extracelular en los primeros días de vida está alto, pero a medida que el niño, bueno, el neonato en sí vaya teniendo la diuresis postnatal, este va a ir disminuyendo. Recordemos que este bebé ha estado 9 meses dentro de líquido amniótico, mayormente compuesto por agua. Entonces, posteriormente se va a ir descendiendo hasta el primer año de vida que se va a tener así como en un adulto. Recordando también los compartimientos líquidos, estos se dividen en dos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El intracelular tiene de un 30 a 40% y el extracelular de un 20 a 25%. Este se va a subdividir en el líquido intersticial, que va a tener un 15%, y el plasma un 5%. Tenemos que recordar también que entre el líquido intracelular y el líquido extracelular va a participar, por decirlo así, la osmolalidad, que esto va a ser súper importante porque me va a tener en equilibrio estos dos compartimentos. El control de la osmolalidad está subordinando el mantenimiento del volumen intravascular adecuado. También existen fuerzas a nivel del líquido intersticial y de plasma, que es la fuerza hidrostática con la coloidosmótica. Entonces, en la fuerza hidrostática, más que todo, la sangre, por decirlo así. Y esta va a estar encargada por la acción de la bomba del corazón. En cuanto en el plasma, se va a tener más que todo también el aumento de la proteína, que es la albúmina. Si, por ejemplo, en el plasma este volumen se puede ver afectado por la deshidratación, anemia, policitemia, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o una hipoalbuminemia. El líquido intersticial se puede ver aumentado, por ejemplo, en enfermedades que producen edema, como cuáles, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, el síndrome nefrótico, ascitis, edemas pleurales.
También recordando la composición electrolítica, en el plasma tenemos que el principal catión es el sodio y de anión cloro de bicarbonato. En el intracelular, el catión principal es el potasio y los aniones son fósforos y proteínas. Ahora bien, la osmolaridad, aquí puse que me interesa lo que he resaltado. Si la osmolaridad de uno de los compartimientos cambia, el movimiento del agua igualará rápidamente la osmolaridad. Acordémonos que también esto va a ser ayudado por la permeabilidad de las membranas para que el líquido pueda atravesar, así como también algunos electrolitos. Ahora busqué una imagen de la nefrona no tan complicada, sino que esta medio me gustó porque está bien simple, porque quiero que presten atención más que todo a donde dice el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, recordemos sus porciones gruesas y delgadas, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta el cerebro, el riñón y el corazón, que estos tres órganos son básicos para que se mantenga un equilibrio de tanto electrolitos como agua. ¿Por qué? Vaya, por ejemplo, si aumenta la osmolaridad en 1%, con solo 1% que haya un cambio en esta osmolaridad incrementada, el cerebro tiene osmorreceptores. Entonces, al recibir ese tipo de señal, se activan y a través del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, a nivel de los axones de las neuronas, estimulan la hipófisis posterior y esto va a producir la hormona antidiurética. ¿Qué me va a generar esta? Pues me va a reabsorber agua y me va a eliminar los solutos. Esto va a participar principalmente en el conducto colector, reabsorbiéndome el agua por los canales V2. Ahora bien, en sí, el riñón, que este es el principal órgano que regula el equilibrio del sodio, modifica más que todo el porciento. Por ejemplo, normalmente una persona sin ninguna patología se va a filtrar 1% de sodio en la nefrona, o menos, ¿verdad? Entonces, normalmente, por ejemplo, las pérdidas extrarrenales y renales de sodio se equiparan con la ingesta si el paciente no tiene ninguna patología de base. Ahora recordemos a nivel del aparato yuxtaglomerular del riñón, el sistema renina-angiotensina. La renina se va a activar, por ejemplo, con estímulos de disminución de la presión de la arteriola aferente, que la podemos ver ahí un poquito en el glomérulo. También la disminución del aporte del sodio de la nefrona distal, así como los agonistas beta 1, ya que estos aumentan, por decirlo así, la respuesta de la deflexión de volumen intravascular. El sistema renina-angiotensina lo que me va a generar es una respuesta a un descenso del volumen intravascular efectivo, que ya vamos a ver más adelante que es este volumen efectivo. Vaya, recordando que la angiotensina 2 es un potente constrictor de las arterias, esto va a actuar en el túbulo contorneado proximal, que lo podemos ver casi abajo del glomérulo, siguiendo el glomérulo en esta imagen. Esto va a reabsorber sodio y estimula la glándula suprarrenal para aumento de la secreción de aldosterona. Y la aldosterona me va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, aumentando la reabsorción de sodio y excretando, por ejemplo, potasio. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque esto va a ser importante porque aquí también van a actuar diferentes fármacos, inhibiendo o ayudando como agonistas, ¿verdad? Y en cuanto al corazón, ¿cómo va a participar en esto? Pues va a participar, por ejemplo, con el péptido natriurético auricular. Vaya, ya reabsorbí agua. ¿Qué ha pasado? Que se ha congestionado un poquito el corazón. Entonces, al incremento de esa presión que tienen las paredes de la aurícula del corazón, se van a activar este péptido natriurético. O sea, se va como a aumentar la síntesis de este. Entonces, esto va a aumentar el filtrado glomerular e inhibe la reabsorción ya de sodio. Y esta, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, como ya tiene una osmolaridad ya buena, el paciente, digamos que ya se recuperó
por todos los demás mecanismos de acción mencionados, va a haber el mecanismo contrarregulador, que es este, y deja de reabsorber sodio. Recordemos que donde hay sodio hay agua, entonces ya va a estar como normal. Ahora bien, la sobrecarga de volumen, y perdón, el péptido natriurético va a actuar en el conducto colector, así como también actuaba el que dijimos principalmente, por ejemplo, la hormona antidiurética. Vaya. Ahora, recordando los electrolitos. Aquí tenemos que tener en cuenta que estos valores no cambian, tanto en adultos como en niños son valores universales. Los que sí pueden variar es, por ejemplo, dependiendo del laboratorio de que se realicen. Sin embargo, como base para tenerlo en cuenta, el sodio siempre tiene que andar entre 135 y 145 mil equivalentes por litro, potasio de 3.5 a 5.5 mil equivalentes de litro, calcio de 8.5 a 10.5, magnesio de 1.5 a 2.5 y cloro de 97 a 107, ¿verdad? Vaya, como les dije que solo voy a tomar en cuenta la hipernatremia, la hiponatremia, hiperpotasemia, hipocalemia. Entonces, no quiere decir que estos dos, los demás restos de electrolitos sean menos importantes, sino que si me extiendo demasiado, esta clase va a durar como 2, 3 horas casi. Y no es mi propósito aburrirlos. Vaya. Tenemos que tener en cuenta siempre la osmolaridad y el volumen, ¿verdad? La osmolaridad siempre va a ser más que todo regulada por el agua y el volumen por el sodio. Porque recordando que el sodio es el principal cation del líquido extracelular y el cloro es el principal anión. Entonces, pero el equilibrio de esto, el sodio se considera como el principal regulador del estado de volumen. Ahora, entendiendo un poquito esto, tenemos que tener en cuenta que las 3 causas de hipernatremia que menciona el libro Pediatría de Nelson es, por ejemplo, el exceso de sodio. Más que todo se da en las fórmulas mal preparadas, es decir, que le podemos dar un poquito más de kilocalorías que la que requiere el niño y esto le provoca un aumento de sodio, así como también déficit de agua, por ejemplo en diabetes insípida, nefrogénica, central, aumento de pérdidas, insensibles. En sí, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, los niños no van a tener esta como, por ejemplo, más que todos los neonatos, en poder decir, tengo sed o voy a tomar agua, así como un niño ya más grandecito. Entonces, por lo tanto, aquí se va a estar perdiendo agua y va a estar quedando como concentrado el sodio a nivel de intravascular, sérico, por decirlo así. Y como tercero es el déficit de agua y sodio, por ejemplo, las diarreas y quemaduras. Aquí vamos a ver que en estos trastornos electrolíticos que voy a mencionar, vamos a ver diarreas y quemaduras presentes casi que en todo. Pero tenemos que tener en cuenta que en esta ocasión el niño no tiene como, por ejemplo, la capacidad para ir a tomar agua o decir que tiene sed. El tratamiento de la hipernatremia, pues el objetivo es corregir la concentración de sodio sérica en menos de 10 mil equivalentes por litro cada 24 horas. ¿Por qué? Porque si no se produce el síndrome de melinólisis pontina central. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el niño, a nivel cerebral, es como que si las neuronas incrementaran, o sea, hubiese un edema cerebral, esto puede provocar convulsiones secundarias al edema como mecanismo de acción que se va a producir como para regularse, que está perdiendo demasiado sodio. Entonces, esto puede ver que puede ser que el niño se presente letárgico, convulsiones, inclusive hasta la muerte. Por eso, esto es vital que ustedes lo sepan, no lo olviden. Y esta mielinolisis central pontina también se produce en la hiponatremia para corregirla, que lo vamos a ver más adelante. Si el paciente presenta convulsiones secundarias al edema cerebral, como iatrogenia, por decirlo así, a tratar de disminuir el sodio más de 10 mil equivalentes, pues se puede utilizar un salino al 3%, es decir, una solución hipertónica. Perdón, el suero glucosado también se va a usar porque lo que menos queremos es introducirle más sodio en una solución salina. Entonces se deja al 5% y en casos graves se puede utilizar un diurético de asa como furosemida y en casos súper graves, establecer
Diálisis, pero este es algo poco común. Y después de todo esto que el niño ya se está estabilizado, establecer la causa. La hiponatremia se divide en hiponatremia hipovolémica, hiponatremia hipovolémica y la hiponatremia hipervolémica. Más o menos en el libro es un cuadro completo, se pueden dar gusto leyendo. Yo solo quise poner un poquito para que vaya explicando esto a qué se refiere. La hiponatremia hipovolémica es como la verdadera, así como anteriormente explicaba Benja en el tema que dio, que aquí va a haber una osmolalidad disminuida, en cambio en las demás no sé, entonces no se consideran como tan específicas del sodio, sino que pueden haber otras causas. Por ejemplo, en la hiponatremia hipovolémica se encuentra la diarrea, el sudor y las quemaduras, pero aquí hay una diferencia, porque aquí sí se está eliminando, excretando el sodio, tanto urinario así como en heces, y está quedando demasiada agua, por decirlo así. En cambio, la hipernatremia era el mecanismo contrario. La hiponatremia eubulémica, por ejemplo, es el síndrome inadecuado de secreción de la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque aquí lo que está causando, ¿qué hacía la hormona antidiurética a nivel del túbulo colector? Reabsorber agua. Entonces, cuando hay un demasiado estímulo de esta hormona, me va a estar como disolviendo el agua, disolviendo, quiero decir, el sodio. El sodio está en un nivel normal, pero hay demasiada agua, entonces me produce una pseudo hiponatremia. Y como tercera es la hiponatremia hipovolémica, por ejemplo, hipervolémica, quiero decir, perdón, insuficiencia cardíaca y lesión renal aguda crónica. Es decir, que aquí siempre el sodio va a estar diluido, pero ya por una causa, por ejemplo, orgánica como por la insuficiencia cardíaca. Y la enfermedad renal, ya que el filtrado glomerular va a estar alterado y no me va a estar pudiendo eliminar tanto sodio como agua. Quiero ver, se me pasó. Tratamiento. El tratamiento para una hiponatremia se debe pensar en calcio. ¿Por qué? Quiero ver. Me pasé, perdón. Quiero ver. En la hiperpotasemia está, por ejemplo, aquí me equivoqué en esta lámina porque le puse tratamiento. Sin embargo, solo son las causas. Están, por ejemplo, los valores falsos del laboratorio, por ejemplo, una hemólisis que esté resultando en nuestro cuerpo y esto aumenta el potasio, ya que si las células se comienzan a destruir, el potasio se libera y esto va a crear como que en el análisis del laboratorio aumenta el potasio. También un aporte un aumento en el aporte, ya sea, por ejemplo, endovenoso u oral, desplazamiento transcelular, por ejemplo, en una rhabdomiólisis o en un déficit de insulina, que la insulina es un tratamiento para una hipernatremia, ya lo vamos a ver más adelante, y una excreción disminuida a nivel de, por ejemplo, como por ejemplo, en la nefrona, en enfermedad renal. Ahora, el tratamiento, sí, el calcio, ¿por qué? Porque la hiperpotasemia, más que todo, recordemos que en el corazón, en el ciclo cardíaco, se encuentra el sodio, potasio y calcio. El potasio es el principal electrolito que va a participar en la fase 4, recordando que es como la repolarización. Entonces, a nivel del corazón, tanto el calcio como el potasio tienen valor significativo y me pueden provocar arritmias y si, por ejemplo, me repolariza demasiado, el paciente se puede llegar a morir. Por eso es importante que un paciente, ya viendo con los niveles de laboratorio que tiene hiperpotasemia, inmediatamente pensar en tomarle un electrocardiograma. ¿Y qué podemos ver cuando hay hiperpotasemia? Las tepicudas, un prolongado del segmento PR, y ahí nos está dando, digamos, una indicación que ese potasio se tiene que corregir inmediatamente. Si no, el paciente va a presentar arritmias, puede llegar a la muerte o un infarto. Entonces, el tratamiento se basa en el calcio porque este estabiliza las membranas de las células cardíacas, evitando así unas arritmias. Y el bicarbonato, por ejemplo, este hace que el potasio entre al interior de las células, así como la insulina, solo que esta se debe de administrar con la glucosa porque si no me puede producir una hipoglicemia. El salbutamol nebulizado estimula los receptores beta 1 y estos a su vez introducen siempre el potasio al interior de las células. Si aún así no me baja
el potasio, pues puedo pensar en diuréticos de asa. Y si todos los demás tratamientos que ya había aplicado no me funcionan, pensar en un diálisis. Hipopotasemia. Los principales causas son valores de laboratorio falsos, leucocitosis. ¿Por qué se refiere a falso? Porque, por ejemplo, uno deja la muestra en el laboratorio de sangre y se tardan al procesarla por A o B motivo. ¿Qué va a pasar? Por reacciones enzimáticas se va a liberar el potasio, se introduce el potasio adentro de los leucocitos, quiero decir, y esto me va a provocar, como hay un aumento de leucocitos por algún tipo de infección o por algún tipo de patología, indirectamente me va a estar traduciendo en el laboratorio, en los exámenes de laboratorio, que el potasio va a estar aumentado, va a estar disminuido. Desplazamiento transcelular, y por ejemplo, con la insulina, disminución del aporte, ya sea que el paciente no coma o que sea maltrato, que no le establezcan bien la dieta, así como también las pérdidas extrarrenales como la diarrea. Ahora ya entrando un poquito en materia, ¿qué es la fluidoterapia? Este es un componente esencial en el tratamiento de los niños hospitalizados, porque si los hospitalizan es para algún tipo de procedimiento porque el niño está enfermo. ¿Y qué es lo que queremos? Que se tenga estable, pero van a haber algún tipo de patologías que no va a permitir que el niño esté con dieta normal. Entonces, por lo tanto, se le ponen los líquidos endovenosos para tratar que el niño esté teniendo un aporte tanto calórico como electrolíticos. El contexto clínico es crucial, es decir, en medicina esto es un arte, por decirlo así, porque no en cada niño, porque le puse un tipo de suero, va a funcionar en el otro niño que tenga la misma enfermedad, sino que no, cada niño es diferente, así como también cada persona adulta. Hay que enfocarse siempre para tratar la etiología subyacente de una anomalía hidroelectrolítica y en lugar de responder a los datos analíticos, más que todo la clínica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calcular los líquidos endovenosos de mantenimiento en pediatría? En este momento necesito que ustedes agarren calculadora, tengan un cuaderno a donde escribir, un lápiz, y no quiero que se vayan a poner como la imagen de esa señora, porque sí, en pediatría más que todo, pura matemática es bastante, así que si tienen alguna duda, pregunta, interrúmpanme en esta charla. Así como también voy a dejar que ustedes participen dándome las respuestas, aunque ya aparezcan ahí, pero necesito que ustedes la hagan, porque por más que lo vean, no se queda solo por ver, sino que practicándolo. También quiero decir que lastimosamente que por la pandemia, ¿verdad? No están pudiendo hacer turnos, ya que es ahí donde más se aprende esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacían turnos en el hospital escuela de nosotros, que un niño, por ejemplo, estaban en corredores y reportaban que un niño tenía desequilibrio y ustedes podían ver cómo el interno podía reponer estos líquidos o también los residentes. Y también quiero aclarar que esta presentación, voy a utilizar un método, sin embargo, este método para calcular los líquidos endovenosos, va a ser clave para los exámenes que ustedes van a tener en el hospital escuela de donde yo me he formado también. Por ejemplo, si nos están viendo de diferentes universidades, ustedes tienen que acoplarse a lo que sus docentes o sus médicos residentes o médicos staff le digan para poder calcular los líquidos endovenosos. Vaya, vamos a ver el líquido endovenoso de mantenimiento. ¿Qué es esta? Se usan en los niños que no pueden ser alimentados por vía enteral. Junto con estos líquidos, los niños pueden precisar a la vez líquidos de reposición si tienen pérdidas continuas excesivas. Las necesidades calculadas de agua y electrolitos que constituyen la base de terapia de mantenimiento no son requerimientos absolutos, sino que estos cálculos aportan una guía razonable para que un punto de partida a la hora de estimar los líquidos endovenosos. Es decir, no es estático lo que van a poner, sino que se va a variar dependiendo al niño, qué es lo que tiene, o si ya se recuperó, así. Los objetivos de la terapia de líquidos endovenosos de mantenimiento consiste en evitar la deshidratación, evitar los trastornos electrolíticos, evitar la cetoacidosis, evitar el catabolismo proteico. Ahora bien, ¿cómo vamos a emplear los líquidos endovenosos? Pueden ser de tres formas: líquidos endovenosos altos, normales, líquidos endovenosos bajos. Por ejemplo,
Llega un niño que ha tenido bastante vómitos. La mamá refiere que tiene casi que 10 al día, evacuaciones diarreicas incontables, a cada rato le cambian el pamper. Entonces, ustedes lo ven, lo observan y ven al niño con los ojos hundidos, fontanela deprimida. Ustedes lo examinan a nivel de la piel y tienen el pliegue, entonces totalmente deshidratado. ¿Cómo van a poner los líquidos? Serían altos. Líquidos endovenosos normales para cuando, por ejemplo, un niño que presenta apendicitis aguda y va a pasar para sala sin ninguna complicación. Los líquidos endovenosos bajos van a ser, por ejemplo, cuando el niño está demasiado congestionado, en una insuficiencia cardíaca, puede ser en un síndrome nefrótico, más que si el niño está hipertenso, los líquidos se los vamos a poner bajos. Entonces, por eso abajo les puse que esto va a depender de cada paciente y del estado de salud del niño. Ahora, un ejemplo que se me quedó súper grabado cuando se nos estaba proporcionando esta clase a nosotros fue, por ejemplo, ¿ustedes cómo le pondrían los líquidos endovenosos a un niño que presente tetralogía de Fallot con crisis hipóxica? Si quieren, pueden activar el micrófono y si no, Benja, léeme las respuestas, por favor. Claro que sí, Brenda. Ahorita pueden activar el micrófono, pueden escribir en la parte de comentarios la respuesta que consideren correcta. Geo Salvador dice aquí, Brenda, altos. Exactos, altos. ¿Por qué? Porque recordemos la tetralogía de Fallot, ¿en qué consiste? Cabalgamiento de la aorta, porque va a haber una comunicación interventricular, ya llevamos dos. 3, una hipertrofia del ventrículo derecho por la estenosis de la arteria pulmonar. Ahí están las 4 causas de la tetralogía de Fallot. Y recordando también que las cardiopatías congénitas se dividen en cianóticas y acianóticas. Esta es una cardiopatía congénita cianótica porque el circuito está de derecha a izquierda. Entonces, si ustedes pueden decir, pero no lo podemos encharcar, ¿verdad? Entre comillas, o podemos meter a este niño en edema de pulmón, pero si está en una crisis hipóxica, entonces no puede ser posible que a este niño se le produzca un edema de pulmón. ¿Por qué? Porque la sangre no está llegando a nivel del pulmón a oxigenarse por la estenosis. El niño está en una crisis hipoxémica, es decir, que tiene disminuido el oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay intercambio gaseoso adecuado. Entonces, me interesa que los líquidos se los pongan altos para que lleguen hasta el nivel del pulmón y pueda haber un recambio gaseoso adecuado, así el niño disminuir. Así que no se les vaya a pasar por la mente ponerle furosemida o algo así, o poner los líquidos bajos a un niño con tetralogía de Fallot con crisis hipoxémica, porque va a fallecer el niño. Ahora, para obtener un peso ideal del paciente, según la edad de la vida, recordemos que en nuestro hospital de escuela igual siempre nos hacen énfasis en tener estas fórmulas grabadas. Menos de un año se va a calcular edad en meses más 9 entre 2 y esto me va a dar un peso en kilogramos. Entre un año a 7 años va a ser la fórmula edad en años por 2 más 8. Mayor de 7 años es la edad en años por 7 menos 5 entre 2. Esos números son constantes. ¿Qué quiere decir? Que se los tienen que aprender así. Eso estaba bibliográficamente, lo pueden encontrar en la pediatría de Nelson, pero 18ª edición, o sea, son de las más antiguas, porque ya en las nuevas, que la última que está en la 21ª, no se encuentra. Y eso me va a dar el peso en kilogramos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si me llegan por ejemplo, llevan a emergencia a un niño que está intubado, lo llevan y todo, ¿cómo lo vamos a poder pesar? No tenemos camas para poder pesar, entonces nos basamos en esto, en la edad del niño, y ya podemos ir calculando el peso y así poder ir administrándole tanto los líquidos como los medicamentos. Igual, si no lo notaron todavía, esta clase va a quedar guardada para que después la puedan ver más lentamente o detenidamente. Ejemplo.
Se presenta en emergencias personal de cuerpo de socorro con paciente de género masculino, 5 años de edad, en camilla, presentando movimientos tónicos clónicos. Entonces, ¿cómo le van a decir? Mire, señora, venga, espérese, ponga el niño aquí en la báscula, lo vamos a pesar. No, vea, porque el niño va totalmente, eso entra a máxima. Entonces, ¿cuánto es el peso ideal para el paciente según la edad? Recordando, edad en años por 2 más 8, ¿cuánto sería el peso para este niño de 5 años? Hola. Pueden activar sus micrófonos sin pena. Dice Florgi, bueno, todos 18 kilos. Yo también lo hice, así que Exacto, 18 kilos. exacto. Entonces ya tenemos el Sí, de peso. hecho. Y, y esto para qué nos sirve, porque por ejemplo, un niño que va convulsionando, inmediatamente tomarle las constantes vitales, tomarle el hemogluco. ¿Por qué? Porque una disminución de la glucosa nos puede hacer que el niño esté convulsionando, ponerle oxígeno y canalizarlo, ¿verdad? Para los líquidos si necesita o para el medicamento, ya sea si se lo ponen intramuscular o endovenoso, si no se le encuentra vía venosa, intramuscular. Ahora tenemos el método Holiday Cigar. Este, más que todo, es el método estadounidense. Entonces, esta tablita la retomé de la pediatría, bueno, del manual de pediatría de Harriet Lane. Entonces, es como el método universal, es como la medicina basada en evidencia. Ese sí, universalmente lo pueden usar. Vaya, peso corporal, tenemos dos columnas, peso corporal y el agua. Entonces, tenemos que, si un niño se encuentra antes de los 10 kilogramos, de 0 a 10 kilogramos, el agua, ¿cómo se va a calcular? Las unidades son ml por kilogramo día, entonces serían 100. Más adelante les puse un ejemplo. Por ejemplo, los segundos 10 kilogramos de 11 a 20. La pediatría de Harriet Lane solo le ponen 50, pero se los explico un poquito más detenidamente en qué consiste. Que por cada kilo que se pase de 10, es decir, de 11 para 20, se va a multiplicar por 50. Es decir, si son 11 kilos, quiere decir que hay un kilo que se pasó de 10. Entonces, 1 por 50, 50. Más 1000 que ya teníamos de base con los 10 kilos, entonces así queda. El otro es, por ejemplo, cada peso adicional de 21 a 40 kilogramos se le va a multiplicar por 20, es decir, si igual el niño pesa 22 kilogramos, se va a multiplicar 22 por 20 más los 1500 que ya teníamos de base. Esos son los líquidos endovenosos total, es decir, los que van a pasar en 24 horas. Ejemplo, a manera de examen, a ustedes les van a poner. ¿Brenda? Hola, hola. Ya, se oía un poco mal, pero ya todo bien. Lo siento. Perdón. Por ejemplo, cuando ponen a ustedes a nivel de examen, les decía que les van a poner para que lo calculen por el método Holiday Cigar o el otro método, que más adelante se lo voy a explicar. Entonces, aquí claramente está la indicación. Por método Holiday Cigar a un paciente de género femenino que pesa 6 kilogramos. Entonces, aquí ya lo puse, pero ustedes háganlo también. 6 kilogramos por 100 cc, porque recordemos que es menos de 10 kilos, solo se multiplica por 100, en 24, vaya, y sería, por ejemplo, 6 por 100, 600. Eso sería lo que le tocarían al día, pero en 24 horas, a cada hora, ¿cuánto le va a pasar? 25 cc. ¿Por qué en 24 horas? Porque, por ejemplo, en los hospitales se cuenta con bombas de infusión continua. Y ustedes llegan, por ejemplo, a algún servicio y ven la bomba y dice 25 cc y quieren saber a a cuánto está los líquidos, solo despejan 25 cc por hora por 24 horas entre el peso, 6 kilogramos y cabal le sale 100. Entonces ustedes pueden decir perfectamente, este niño tiene los líquidos normales en un Holiday Cigar. ¿Cuánto? 100. Ahora tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo va a pasar los líquidos endovenosos. Por ejemplo, cada día, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, cada 3 horas, cada 2 horas. Y aquí a la par les puse cuánto va a pasar. Por ejemplo, cada día una vez, cada 12 2 veces y así sucesivamente.
Por ejemplo, cada hora va a pasar 24 veces al día y esto más que todo va a ser por las bombas de infusión continua. Ahora, este es el método que les contaba más que todo que nuestro hospital escuela es el que se basa. Este método es un poco más exacto porque nos regimos por la superficie corporal y el método Holiday-Seeger por el peso. Entonces, este es como más exacto. Tenemos que este método se va a usar para todo niño que pese arriba de 10 kilogramos. Y los líquidos endovenosos se calcularán por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, este cuadrito prácticamente se lo tienen que aprender, pero está fácil de aprenderse. Vaya. ¿Por qué? Porque esas son constantes también. Entonces, de 0 a 5 kilogramos, el peso que nos salga que tenga el niño lo vamos a multiplicar por 0.05 y sumar más 0.05. Luego, si ven, en la multiplicación baja 0.05, 0.04, 0.03, 0.02. Y en la suma es como el doble del primero, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4. Entonces tenemos que tener, por ejemplo, de 6 a 10 kilos, lo vamos a multiplicar por 0.04 más 0.1. Si el niño pesa entre el rango de 11 a 20 kilogramos, lo vamos a multiplicar por 0.03 más 0.2. Y si el niño pesa de 21 a 40 kilogramos, lo vamos a multiplicar por 0.02 más 0.04. Ahora un ejemplo. Por ejemplo, calcular la superficie corporal de niña que pesa de 18 kilogramos. Entonces le puse la tablita en chiquito, 18. Me entra entre el rango de 11 a 20 kilogramos. Entonces 18 por 0.03 más 0.2. La superficie corporal de esta niña es de 0.74 metros cuadrados. ¿Sí? Vaya. Ahora, recordando un poco de la primera presentación que les puse, de la primera lámina, perdón, que los niños prematuros tienen mayor agua corporal total que los niños nacidos a término, ¿verdad? Entonces, acá no se basa por el método Holiday-Seeger, porque el método Holiday-Seeger da demasiada cantidad de líquidos a un niño que no. Más nuestra complexión de Latinoamérica que tenemos, es menor de estatura, es menor de peso. Esto influye por la genética y también por nuestro tipo de alimentación. Entonces tenemos que un recién nacido de término, al primer día de vida, los líquidos van a tener los de 55 cc por kilogramo día. Al segundo día, 65 cc por kilo día. Al tercer día de vida se tienen que calcular 75 cc por kilogramo día. Al cuarto día, 85 cc kilogramo día. Al quinto día, 95 cc kilogramo día. Al sexto día, 105 cc kilogramo día. Al séptimo día, 125, 150 cc kilogramo día. Así se va a mantener hasta los 10 meses, o sea, hasta que el niño cumpla 11 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 11 meses, según nuestro peso ideal con la fórmula, si quieren hagámosla, tenemos que 11 meses. Entonces decía la fórmula que para calcular el peso ideal menor de un año era edad en meses, más 9 entre 2. Entonces 11 más 9, 20, entre 2, 10. 10 kilogramos. Entonces aquí ya no se puede calcular los líquidos así como los que veníamos, 55, 65, ya no, sino que aquí el niño va a necesitar de 1.700 a 1.800 cc por metro cuadrado día. En cambio, en un prematuro, como los prematuros tienen mayor agua corporal total, entonces en el primer día va a necesitar como si fuera como lo que necesitara, valga la redundancia, un niño nacido a término en el tercer día. Entonces, en los prematuros, el primer día se va a calcular los líquidos endovenosos de 75 cc por kilogramo día. Al segundo día de vida en un prematuro, 85 cc kilogramo día. Al tercer día, 95 cc kilogramo día. Al cuarto día, 105 cc por kilogramo día. Y al quinto día, 125 a 150 cc kilogramo día. Y así quedamos hasta los 11 meses en prematuro. O sea que el niño al quinto día ya está como un neonato nacido a término en el séptimo día. Por ejemplo, calcular los líquidos endovenosos por superficie corporal para pacientes femeninas de 3 años de edad sin ninguna normalidad.
Por ejemplo, vaya, ¿cuál es el peso ideal? Recordando la fórmula, se las puse, es edad en años por 2 más 8 porque ya está de 1 a 7 años, entra en el rango de esa fórmula. Entonces, 3 años por 2 más 8 entonces nos da igual a 14 kilogramos. Ese es el peso ideal de la niña en kilogramos. Entonces, ya se me pasó de 10, ¿verdad? Kilogramos. Necesito utilizar el método de superficie corporal para calcular los líquidos endovenosos de esta niña. Entonces, le puse la tablita aquí, recordando que de 10 kilogramos vamos a calcular los líquidos de 1700 a 1800. Esto es si un niño no tiene ninguna deshidratación, o si el niño está, por ejemplo, si el niño está deshidratado, lo podemos llevar a 2000 cc por metro cuadrado día. Y si el niño está con insuficiencia cardíaca, se los tenemos que poner bajos. O sea, por eso medicina es un arte. Aquí es de estar nivelando, pensando cómo vamos a calcular los líquidos endovenosos en cada niño según la patología, según cada paciente. Entonces, 14 kilos entra en el rango de 11 a 20 kilogramos. Entonces, lo vamos a multiplicar por 0.03 más 0.2. Entonces, mi superficie corporal va a ser de 0.62 metros cuadrados de esta niña. Ahora bien, ¿cuánto le vamos a poner de líquidos? La niña no tiene ninguna enfermedad, está estable, es una apendicitis, por decirlo así, digamos, sin complicaciones. Entonces solo le queremos poner los líquidos endovenosos de mantenimiento. Recordando la fórmula que anteriormente la mencioné, que teníamos 0.62 metros cuadrados, lo multiplicamos por 1800 cc. Entonces, nuestro resultado va a ser 1116 metros cc por metro cuadrado en 24 horas. Y, por ejemplo, para pasarla a bomba de infusión continua, ¿qué tengo que hacer? Solo dividirlo entre 24 el resultado. Me sale que 46.5 cc por metro cuadrado va a pasarle al niño para que le quepa cabal lo que había resultado en el cálculo anterior, 1116 cc. Entonces, en cada hora le va a pasar 46.5 cc por metro cuadrado hora. Ahora, cuando a ustedes les toque en la unidad de salud, no vamos a tener bombas de infusión continua, sino que van a ser los sueritos, si es que hay, por veces, vea. Entonces, acá sí se va a calcular, por ejemplo, según lo que tengamos, si el suero que tenemos disponible en la unidad de salud es de 500, si es de 250, si es el litro, pero el litro sería para adultos, en niños es todo más chiquito. Entonces, por ejemplo, hay que ir calculando para que a enfermería no se le complique estar tan pendiente del suero, porque hay mucho más pacientes que atender, o sino que esté como, vaya, cada hora, cada cuánto, digamos, la enfermera le va a ir cambiando esa bolsita de suero que se le terminó. Entonces, lo ideal en ese niño sale que cada 4 horas, así hay 4 horas que la enfermera puede estar haciendo las demás cosas y estar pendiente del niño que esté con líquidos endovenosos de mantenimiento. Entonces, nos había salido que 1800 cc le íbamos a poner a esta paciente, ¿verdad? Por 0.62 metros cuadrados, que era lo que nos dio de superficie corporal, nos daba 1600 cc en 24 horas. Pero si queremos que esto pase cada 4 horas, entonces va a pasar 6 veces al día. Acá se divide las veces que va a pasar al día, por eso se los puse entre paréntesis. Entonces, haciendo esta operación, nos sale que cada 4 horas el niño le tiene que pasar 186 cc. Bien, le podemos poner una bolsa de 250. Ahora, los requerimientos. Eso era en sí el líquido, en sí el agua. Vaya. Ahora los requerimientos, les puse esta imagen porque hay que recordar los solutos y el agua. Es importante para mantener la ósmosis. Entonces, en la pediatría de Harretline dice que el sodio va a ser de 3.000 equivalentes, potasio de 2.000 equivalentes y cloro de 2.000 equivalentes. No cambia tanto con nuestro hospital de escuela, que los requerimientos de electrolitos va a ser
sodio de 3 a 4 mil equivalentes por kilogramo día, potasio de 2 a 3 mil equivalentes por kilogramo día, calcio de 100 a 200 miligramos por kilogramo día. Esto se pone porque si la niña va a estar, por ejemplo, nada por boca, no quiero ni que se me deshidrate, por eso le voy a poner un suero. No quiero que me haga hipoglicemia porque va a estar nada por boca, le voy a poner un destrozado al 5%. Y tampoco quiero que como no va a estar ingiriendo nada, me genere desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces este es como un anticipo para que la niña se mantenga estable. Y los líquidos no se pueden dejar por tanto tiempo. Eso es clave también. Entonces los requerimientos, igual así como los líquidos, se van a calcular en altos, normales o bajos. Esto va a depender del reporte de examen de laboratorio. Por ejemplo, si nos indican que hay una hiponatremia, le vamos a poner el requerimiento de sodio alto, ¿verdad? Dependiendo si esta es leve, moderada o grave. Si hay una hiponatremia, ¿verdad? Dije. Y si hay una hipernatremia, el sodio sería bajo. Y si la niña está normal, pues le vamos a poner los requerimientos normales, que eran de 3 a 4. Ahora, vamos con las fórmulas para requerimientos. Espero que no se estén aburriendo porque si esto es un poco denso y si no le están entendiendo así a la primera, pues no se preocupen porque esto es de ver, de ver, de ver y de aplicar a cada rato. Porque cuando ustedes, por ejemplo, los que están en sexto sean internos y estén, por ejemplo, en turno de corredores, a quien le va a tocar corregir todos esos desequilibrios va a ser a ustedes. Sí le pueden ir a preguntar, por ejemplo, a algún residente de medicina, pero lo ideal es que ustedes hagan el ejercicio, a ver si el niño no está complicado tanto. Entonces, vaya, las fórmulas para requerimientos es sodio, potasio y calcio. Esos son los tres electrolitos que se pueden corregir. ¿Por qué? Porque acá en el país solo tenemos ese tipo de medicamentos, digamos, unido con el cloruro y, por ejemplo, el calcio con el glucanato, o sea, son las ampollas. Lo demás, ni modo, hay que corregirlo por la causa o, por ejemplo, una hiperfosfatemia, tratar la causa, dar bastantes líquidos para eliminar y diálisis. Igual la hipermagnesemia con diálisis. Entonces, los que sí se pueden regular o equilibrar son estos electrolitos. Entonces tenemos sodio, va a ser los requerimientos. Aquí no vamos a usar la superficie corporal, sino que lo vamos a usar es el peso en kilogramos. Requerimiento, que es sodio, a la par le puse de 3 a 4 mil equivalentes kilogramo día, por el peso de la niña, las veces que pasará el suelo, que dijimos que lo queremos cada 4 horas, entonces va a pasar 6 veces. ¿Ve? Entonces, entre el factor de conversión, que es 3.4 cc. Esto es lo que me va a dar, por ejemplo, ustedes no le van a decir a la enfermera, mire, póngale de 3 a 4 mil equivalentes. No, sino que ustedes aquí lo que les dé ya va a estar el resultado en, por ejemplo, en CC, para que las MIS solo agarren inmediatamente en la jeringa y se lo pongan al suero, que ya lo hicimos anteriormente y ya está con los requerimientos necesarios del niño o de la niña. El potasio va a ser siempre el requerimiento por el peso entre las veces que pasará los líquidos endovenosos sobre el factor de conversión. Y el potasio aquí va a ser de 2 a 3 mil equivalentes por kilogramo día. Y el factor de conversión va a ser de 2. Entonces, el calcio va a ser el requerimiento por peso en kilogramos entre las veces que va a pasar y entre el factor de conversión. Si se dan cuenta, es el mismo esqueleto de las fórmulas. Lo que va a cambiar es el requerimiento y el factor de conversión, que eso se lo tienen que memorizar. Pero, por ejemplo, si en el sodio me presentan un examen de laboratorio que un niño tiene 129, se le puede colocar de 5 a 7, por ejemplo, en el equivalente. Esto va a depender del paciente y de la patología, como se lo he venido repitiendo en toda esta charla. Ahora, el calcio va a ser el requerimiento aquí me equivoqué, porque puse potasio y el calcio va a ser de 100 a 200 miligramos por kilogramo día y el factor de conversión va a ser de 100 cc. Entonces el requerimiento, que sería por ejemplo 100 por el peso del niño entre las veces que va a pasar y el factor de conversión. Aquí en esta diapositiva se los pongo con el ejemplo de la niña de los 14 kilogramos. Por ejemplo, el sodio
le vamos a poner 3.000 equivalentes kilogramos día por el peso en kilogramos por 14 entre el número de veces que va a pasar el suero, 6 veces, y entre 3.4, 2.cc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que la MIS le cambie la bolsita de suero, tiene que estarle poniendo 2 cc también de sodio para que mantengan los requerimientos de la niña. Potasio, le pusimos 2 porque no tiene ningún desequilibrio electrolítico, no tiene ni hiperpotasemia ni hipopotasemia. Entonces, por el peso, 14 kilogramos, entre el número de veces que va a pasar, entre el factor de conversión, que era 2, y directamente me da el resultado de 2.3 cc. Eso también es lo que le va a poner al suerito de 250 cc en cada bolsa que le va a ir cambiando al día. El calcio va a ser 100 miligramos por kilogramo, bueno, 100 miligramos por 14, que es el peso, entre 6, entre el factor de conversión, que era 100, me va a dar 2.3 cc. Ahora recordemos que acá las ampollitas de sodio y de potasio vienen con cloruro, entonces también se está reponiendo el cloruro indirectamente, cloruro de sodio, cloruro de potasio, y la del calcio viene con gluconato, entonces gluconato de calcio. Ahora ya tienen su suero preparado. Y en la indicación, cuando ustedes, digamos, están poniendo las indicaciones ahí a las 5 de la mañana en el hospital, ¿cómo lo van a indicar para que la enfermera lo cumpla? Fácil. Dextrosa al 5% porque el niño necesita ingesta de calorías, ¿verdad? Porque no está recibiendo nada, ningún aporte oral, sino que está de nada por boca. Y nos había quedado de 186 cc, porque eso es lo que va a pasar cada 4 horas. Tenemos que ponerle los requerimientos: cloruro de sodio al 20%, 2 cc, lo que nos había salido anteriormente, cloruro de potasio, siempre hay que ponerle que 1 cc de la ampolla equivale a 2.000 equivalentes. Como para darle indicación a enfermería que utilice este tipo de ampolla. Y va a dar 2.3 cc. El gluconato de calcio al 10% va a ser 2.3 cc. Lo ponemos endovenoso cada 4 horas. Vaya. Ahora, a la par tenemos que poner a cuánto estuvieron los líquidos. Por ejemplo, los líquidos endovenosos dijimos de que 1.700 a 1.800 iba a ser lo normal en superficie corporal, que se pasara, ¿verdad?, de 10 kilogramos. Entonces nosotros se los pusimos a 1.800 cc. El sodio, los requerimientos van de 3 a 4. La fórmula que utilizamos están a 3. El potasio era de 1 a 2, de 2 a 3, perdón, y la que utilizamos es 2. Y el calcio estaba de 100 a 200. Y la que utilizamos fue de 100, el requerimiento. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos confundido, ni estresado, ni dejarlos más perdidos, que no era esa la intención, sino que simplemente primero tienen que saber lo normal para luego poder ver más adelante. No sé si me van a permitir dar otra ponencia de cuando ya haya alguna normalidad, por ejemplo, cuando el niño presenta hipoglicemia, que eso es otra clase más extensa, o si el niño presenta hiperglucemia, qué tipo de suero le vamos a poner. También necesito que vayan a leer de pediatría de Nelson para entender más. La 21ª, que es la más actualizada, es la última que ha salido. Y cada vez que leamos nos vamos a ir dar cuenta que menos sabemos, menos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un ejercicio, aquí les puse la clave de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Las fórmulas para peso ideal, cada cuánto va a pasar el suero. Si se pasa más de 10 kilogramos, tenemos que usar el método por superficie corporal. Entonces le puse la tablita y los requerimientos que el mismo esqueleto. En este caso les puse eso, pero es para el mismo esqueleto, para que ustedes tengan en cuenta. Hold on, just a little. We'll meet right here in the middle ground.